es un tema de salud y en la Constitución tenemos ahí artículos que salvaguardan nuestra vida. El tema central. Creo que nos está fallando un poquito la comunicación. Sí, Pues sí, de hecho, Hugo, ya se quedó y ya regresó Hugo. Es que creo que de repente se va al baño o no sé qué esté haciendo, se congela la pantalla y queda luego hasta con ojos en blanco, no sabemos qué es lo que pasa. Perdón, Pero no, aquí estoy. okay. En este caso, lo que yo sí podré opinar es cierto. Hay personas que no tienen básicamente ni qué comer. Hablamos de, por ejemplo, la sierra de Guerrero, lugares, pueblos muy alejados que la mujer quizás decida el practicarse un aborto, pero vamos, en cuanto a dinero, si no le alcanza para comer, menos le va a alcanzar para el aborto. Por eso se tendría que checar caso por caso, ¿no? No puedes tratar igual del caso de una chava que sus papás son solventes o que ella es solvente económicamente, compararlo igual que una chava que no tiene dinero ella y que sus papás pues tampoco tienen las posibilidades, porque actualmente un aborto en una clínica, aquí en lo que es la capital ya está despenalizado. No sé exactamente en cuánto ande una clínica particular un aborto, pero barato no es, ¿eh? O sea, es bastante costoso. Y pues imaginémonos una persona que gane 1,000 pesos a la semana o que gane el mínimo, ya no pongamos una cifra como de miles, ¿no? Sino que gane el mínimo, pues no tendría el recurso para hacerlo. Pero como bien lo dice José Eduardo, para eso está el IMSS, para eso hay instituciones como el Seguro Popular, ahora el INSABI o el Quién Sabe, y eso sí podrían hacerse cargo de lo que es ese asunto. Pero ya en clínicas particulares, eso pues creo que ya tendría que ser básicamente el costo de la persona, ¿no? Dices que, a ver, dices que en clínicas particulares debe de correr el gasto por la persona solicitante. Sí, ¿Sí? sería lo correspondiente. Pues sí, claro, ¿no? Porque pues es una clínica privada. O sea, el despenalizar el aborto es que ya no haya consecuencias legales para las mujeres. Para ¿Por aquí qué? básicamente es decir que el costo tendría que cubrirlo la persona, porque hoy en día te digo, si quiere todo ese relajo, quiere que sea gratis, pues gratis no hay nada, lo va a pagar el gobierno, va a ser gratis para ti, pero tendría que ser en las instituciones correspondientes. Sí, o sea, el aborto no es gratis. Inclusive, vas al hospital, al IMSS, a pedir tus pastillas paracetamol para la diabetes. Y nada es gratis. A lo mejor tu pago de impuestos al año ni siquiera cubre los gastos de tus medicamentos. Pero eso es otro tema. O sea, el aborto como tema de salud sí tiene que ser sufragado por el Estado, no es un privilegio de las mujeres. Realmente tendríamos que consultar a las mujeres que han tenido un aborto por qué se lo hicieron y cuáles fueron las circunstancias que la orillaron. Es privilegio de los hombres también, porque imagínate, tú embarazas a tu amante y para que no se entere tu esposa, pues que a toda madre, ¿no? Que la chava decida abortar. Porque todos somos en contra del aborto hasta que el amante se embaraza. ¿Y sí? Y sí, bueno, yo, por ejemplo, conozco casos de chicas en la escuela, pues, que lamentablemente, pues, terminan personas, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué voy a hacer? Se acabó mi Lamentablemente no, vida, porque lo mi gozaron. proyecto, pero mi proyecto de vida, Aguas ¿dónde con quedó? decirnos panzonas, porque yo también. Bueno, terminaron embarazadas. Quedaron embarazadas, pues sí dicen, ¿dónde quedó mi proyecto de vida ahora? ¿Qué voy a hacer? Y no vamos tan lejos. ¿Cuánto tiempo hay de distancia de la Ciudad de México a aquí al Estado de México? ¿Hora y media, 2 horas? Y 2 tú horas, pasas la línea estatal y es radical el cambio que hay de paradigma. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México se respeta, se apoya,
hay clínicas especializadas, hay gente que te ayuda y nada más pasas esa línea que nos divide y es penalizado, te vas a ir a la cárcel. Conozco gente que está en situación de cárcel porque dicen, es que maté a mi hijo. Entonces, es un tema de salud que sí, obviamente el gobierno tiene que cubrir, el seguro social tendría que adquirir material nuevo para solventar el gasto, solventar todo lo que se nos viene y pues obviamente no le vas a decir a la chica, ay, no, eso no entra dentro del seguro porque, o sea, una rodilla rota, un choque, eso sí entra dentro del seguro social, radiografías, estudios, pero no podemos decir, ¿sabes qué? Decido sobre mi cuerpo. Además, no es un tema de privilegios, caray, está la vida de las mujeres en peligro. O sea, las mujeres se pueden morir por practicarse un mal aborto o un aborto casero. Mira, yo leí por ahí en el Conde de Montecristo, me parece que, no sé si fue en el Conde de Montecristo, la verdad no recuerdo el libro en el que lo leí. Dice por ahí que cuando tú a un hombre lo encadenas o lo encierras, a lo único que le enseñas es escaparse. Eso está perfecto para el aborto. ¿Qué está pasando? Tú lo prohíbes y lo único que vas a hacer es alimentar la clandestinidad. Eso es lo único. Y luego, como bien decía Edgar, es un tema también de coberturas, como lo decía mi amigo Eduardo. La verdad es que sí, es un tema de coberturas, porque como bien lo menciona Edgar, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues las mujeres pueden acudir sin ningún problema, ¿no? Pero hay comunidades donde ni siquiera hay un paracetamol, entonces no van a poder realizarse un aborto. Pero ¿qué pasa? Si el aborto ya es despenalizado, van a tenerlo más al alcance, porque realmente hay niñas, por ejemplo, no sé, en comunidades como Oaxaca y Guerrero, hay niñas que venden como mercancía, como si vendieras un pollo, y básicamente las usan para esposas. Las niñas mientras más pequeñas, es mucho mejor. Y la economía se sustenta a través de la venta de esas niñas. Entonces, esas niñas, ¿cómo se van a hacer cargo de una pequeña o de un pequeño cuando no tienen ni siquiera la madurez sexual? Porque por eso son adolescentes o niños, porque adolecen no solamente de criterio, sino también de características que les permitan tener un bebé. Una niña de 15 años no tiene la capacidad que tiene una mujer de 40 para poder traer vida. Los cuerpos cambian. Bueno, ahí va la segunda pregunta, porque ya se me extendieron mucho. Pareciera que ya hasta me tuve que cambiar yo de lugar porque ya la pila se me estaba acabando. Bueno, la segunda pregunta... Lalo quería hablar. A ver, dale, para concluir este tema. Te iba a dar un dato duro. 36% de los embarazos no planeados son de mujeres adolescentes. Okay. 36%. Pues sí, porque lo acaba de decir Hugo. O sea, no tienen la madurez en ningún aspecto y venimos en la... Y esto, qué bueno que lo tocas, qué bueno que nos das ese punto porque nos lleva al siguiente tema, que sería, ¿qué sería mejor en este caso, no? ¿Educar o abortar? Porque bien lo dijeron, lo acaban de dar ustedes, los datos que es un dato duro. De hecho, a ti te gustan mucho los datos duros, Hugo, tú lo sabes. También un poquito a Eduardo le gustan también los datos duros. El punto es que, vamos, un día yo hablaba con una persona a la cual él es pastor evangélico y estábamos platicando precisamente de este tema y les decía yo, bueno, tú como, estoy hablando de una persona religiosa con valores cristianos religiosos, en donde el aborto es algo que no, o sea, no tiene cabida, no hay un modo en el que yo como padre admita que mi hija aborte, ¿no? Claro. Pero le digo a él, le digo, a ver, ¿qué pasaría si tu hija dice yo quiero abortar? O sea, tú no puedes meterte en cuanto a su decisión, porque legalmente ella va a tomar la decisión. A ti no te van a tomar en cuenta eso, porque
a final de cuentas es ella quien decide ese punto. Le digo, ¿qué harías tú como papá si sabes que de todos modos se lo va a hacer? O sea, ella ya decidió y ella lo va a hacer. La agarras a bibliazos y le dices, es que eso es pecado, y la desheredas, la corres de tu casa, ¿o qué haces? Porque ella lo va a hacer con o sin tu aprobación. Entonces, Amiga, por un lado tienes un tienes tus, vamos, estamos hablando ahorita de esto, ¿no? De educación. Tienes tú la forma en la que, en que educaste a la niña, pero también tienes como papá el hecho de que dices tú, bueno, si ya tomaste la decisión, lo que le digo, porque me dice, ¿tú qué harías? En mi caso, le digo, es que si mi hija ya tiene esa decisión ya tomada, entonces yo tengo dos opciones. El ver que lo haga de manera segura o el ver que lo haga conforme sus medios, lo haga en un lugar de mala muerte, lo haga como dicen con un gancho, con cosas raras que solamente Hugo entiende lo que dijo, o llevarla a un lugar donde se le va a practicar por profesionales en un lugar adecuado, con todo. Pero bien, aquí voy con esto de la educación. Si yo a mi hija adolescente hablo con ella abiertamente de la sexualidad, hablo abiertamente de lo que es, mira, mija, la sexualidad no es como te la muestran en las novelitas que tú ves, ni es como en la canción de Bad Bunny, ni es como, no, no, no. La sexualidad se lleva con responsabilidad, porque todo acto sexual corre el riesgo de que te embaraces. Cuando es hombre con mujer, es que, digamos, es algo que tiene su porcentaje de probabilidad, ¿no? O claro. sea, si yo me acuesto con una Ajá. mujer, entonces hay probabilidad de que yo la embarace. Entonces, para eso, ¿qué hago? Pues disminuyo el riesgo de eso, ¿no? En el que uso preservativos, hay muchos tratamientos. Y entonces, ¿por qué? Porque yo puedo cerrarme a decirle a mi hija, esto es parte del machismo, ¿no? El decirle a mi hijo, tú abre las piernas y cierra los ojos, ¿no? Y a la niña decirle, cierra las piernas y abre los ojos, ¿no? A ver, a los dos se les dice, a ver, mijo, igual, vas a tener relaciones, en algún momento las vas a tener. Pero para esto, mira, existen estos métodos, ocúpalos. Y si aún con eso, si se te rompió el condón, o si porque no sé, fue una borrachera y les ganó la calentura, pues al otro día llévatela y que se tome la pastilla del día siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas un aborto no es algo fácil. O sea, hoy estamos hablando ahorita de una manera muy ligera, muy light en ese aspecto, pero un aborto sí daña el cuerpo de la mujer porque estás interrumpiendo un embarazo, un proceso natural. Entonces, la mujer puede quedar afectada físicamente. En algunos casos, si es un aborto mal practicado, inclusive las puede dejar estériles, puede traerles muchas consecuencias de salud. Y es mejor, para mí sería, y creo que en esto vamos a coincidir los tres, sería mejor educar antes que abortar. Pero a ver, bueno, ahora proseguimos con Eduardo, que ya se está chupando el dedo. ¿Quién sabe qué ganas Ya tenga? me comía las ansias, ya tenía las palabras aquí. Pues sí, Ajá. como dices, lamentablemente vivimos en un país que la derecha se ha encargado de llevar al extremo sus ideologías, todo sus creencias, su sistema pro vida, lo han llevado al extremo y obviamente pues eso daña, o sea, nos afecta porque no nos deja ni avanzar y no nos deja discutir del tema, o sea, totalmente nos bloquea. Por ahí escuché que en México tenemos tanta moral que tenemos doble. Y sí es cierto, a veces nosotros mismos generamos eso. ¿Por qué? Porque la doble moral nos dice, es que eso está mal visto, es que esto está más allá de lo que tú debes de conocer, bla, 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 bla. Y es por eso que yo digo, siempre he sido de la idea de que educar es lo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es más fácil platicar con un niño o con un adolescente que entiende las consecuencias de lo que está haciendo que alguien que está así como de, pues no pasa nada,
Ese es el gran problema de México, el no pasa nada o pues a ver qué sale. Entonces, eso es lo que nos lleva a esto, que precisamente la derecha, pues, la misma gente que hace que no quiera el aborto, es la misma gente que dice, pues tampoco quiero que enseñen. Entonces, nos lleva a un punto en el que dices tú, pues, ¿para dónde me hago? O sea, no puedo enseñar, pero tampoco puedo cambiar las cosas. Entonces nos deja en un limbo que es preocupante, más que cualquier otra cosa. A mí me preocupa que mi hija crezca en un mundo donde no se le permita decidir sobre su mismo, sobre su cuerpo. Hermanita. Bueno, me parece muy interesante. Creo que se ¿Dónde nos está fue Edgar? Edgar. Se nos fue Edgar. A ver, voy a detener, Córtalo. voy a detener la grabación.